¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí, se Sí. escucha bien. Buenísimo. Bueno, voy a empezar la clase de hoy explicando el examen para aquellas personas que tienen duda de qué es lo que se han confundido. Este, Supongo que todo el mundo tiene su examen, pero ahora voy a explicar los resultados correctos. Después de explicar los resultados correctos, yo les pasaba por Slack a cada grupo el trabajo práctico de otro grupo para que ustedes hagan una revisión. La idea es que, o sea, ahí estuve revisando los trabajos prácticos. Hay algunos que bueno, que es como que no tienen una buena calidad y pusieron, y en la autoevaluación fueron como bastante, es difícil a veces las autoevaluaciones, pero es como que no han sido objetivos con las rúbricas que se les había pasado. La idea es que ustedes también se animen y sean como los usuarios, los clientes, las partes interesadas que leen estos tipos de documentos y tienen que poder entenderlo, fijarse también si comprenden, si hay algo si sus compañeros se han expresado bien, si hay algo que ustedes no entienden. Eh, la idea es que tengan una visión más allá. Bueno, yo conozco los proyectos, estuve viendo cómo los fueron evolucionando en cada entrega. La idea es que ustedes ahora sean los clientes, que sean las partes interesadas, sean los posibles desarrolladores y que cuando tengan el documento lo puedan interpretar, lo puedan entender y también puedan ser auditores de estos documentos y decir, bueno, si cumplen o no cumplen con los estándares o con los establecidos en el formato que hemos tomado este año de la 830-1998. Ya les pasé por Slack, es para que lo trabajen en grupo y para que lo entreguen hoy, al final de la hora. Eh, la idea es esa, tener otra visión, una visión de alguien que no conozca los proyectos y que puedan a partir de este documento comprenderlos y también clasificar la calidad y, y el contenido de estos documentos. Lo compartí, bueno, en Slack, todo el mundo tiene a disposición los trabajos prácticos de otro grupo y también tienen la grilla subida en el aula virtual, la grilla de evaluación. Ustedes todos han presentado la grilla de autoevaluación. Algunos están bien analizados, otros directamente fue como que se pusieron excelente en todo y bueno, la idea es tener también esa visión, la visión de un par que no conoce el proyecto y puede analizar también la calidad. Bueno, voy a compartir ahora el examen. La verdad que pensaba que iba a tener más desaprobado por el hecho de que varios me habían dicho que no habían alcanzado a hacerlo, no estaban muy seguros con las respuestas. Bien, en la primera pregunta dice, ¿cuál es el mayor beneficio de utilizar un enfoque de creación de prototipos en el desarrollo de software? Minimizar los cambios de alcance en el sistema, conceptualizar y aclarar los requisitos, reducir el tiempo asignado para las pruebas y revisiones de usuario y mejorar la eficiencia de las pruebas de aseguramiento de la calidad. El mayor beneficio en realidad es conceptualizar y aclarar los requisitos. Nosotros hemos estado hablando cuando hablábamos de prototipo y veíamos las ventajas y las desventajas, decíamos que esta herramienta se utilizaba mucho para poder mostrarles una idea del software a los clientes y usuarios y que ellos puedan eh, de alguna manera decir si son correctos, si los requisitos han sido capturados de forma correcta y también para conceptualizar la definición. O sea, para conocer cómo será el software a futuro. La mayoría lo contestaba muy bien. Hubo, sí, la mayoría contestó esta, sobre todo, lo contestaron conceptualizar y aclarar los requisitos, así que estuvieron muy bien.
Después dice, la razón más común por la que los sistemas de información no satisfacen las necesidades de los usuarios es que las necesidades de los usuarios cambian constantemente, el crecimiento de las necesidades de los usuarios se pronosticó de manera inexacta, el sistema de hardware limita el número de usuarios simultáneos y la participación de los usuarios en la definición de los requisitos del sistema fue inadecuada. Esto es de lo que nosotros hemos visto del Chaos Report. Em, Nosotros hemos visto que por lo general siempre en todas las empresas que fallaba no había una participación de los usuarios desde el inicio del proyecto. La correcta es la número D. Varios han puesto las necesidades de los usuarios cambian constantemente. En ese caso, eso varía, digamos, del contexto, de dónde están los usuarios, en qué contexto y en qué área están los usuarios. La mayoría que se ha equivocado la puso a la A como, como si fuera la cierta. El crecimiento de las necesidades de los usuarios se pronosticó de manera inexacta. Muchas veces no se tiene en cuenta, no hay una planificación de los cambios. Y el sistema de hardware limita el número de usuarios simultáneos. Esta es la más incorrecta. No podía ser. Así que la 2, la correcta, es la participación de los usuarios en la definición de los requisitos del sistema fue inadecuada y esto se debe al análisis del Chaos Report. En la número 3 que dice, durante la definición de requisitos en un proyecto de desarrollo de software, se desarrollan los aspectos de las pruebas de software que deben abordarse, a qué tipo de pruebas se refieren. En la definición de requisitos, nosotros sobre todo, depende también la metodología, también podemos utilizar los criterios de aceptación. Acá dice, especificación de las pruebas de datos que cubren las aplicaciones críticas. Los datos muchas veces no se encuentran bien definidos al inicio. La especificación de pruebas funcionales detallada eh, tampoco corresponde. En la especificación de pruebas de garantía de calidad, varias personas han puesto garantía de calidad. Nosotros sería pruebas de calidad, no hay una prueba de garantía de calidad en lo que es los ciclos de desarrollo. Está como mal utilizado la garantía. La respuesta correcta es la especificación de pruebas de aceptación, porque acá en las pruebas de aceptación es donde nosotros hacemos las pruebas de software que deben abordarse. En la metodología Scrum, nosotros vimos bueno, que se utiliza User Story y también cada vez que se habló de esta metodología, se habló también de los criterios de aceptación que son como puntos que tiene la funcionalidad eh, que se deben cumplir y que se deben verificar cuando ese user story está terminado. Esos criterios de aceptación son los que después vuelven y son los que se transforman en realidad en pruebas de aceptación que no son ni más ni menos que el uso del sistema, eh, cuáles son los módulos que se utilizan, de qué manera se utilizan. Son unas pruebas desde el punto de vista del usuario. Varios han contestado, la verdad, la mayoría también han contestado la D correcta. Después, en los requisitos de privacidad se obtiene mayormente de la primera opción era documentos legales y regulatorios, después había procesos de negocio, encuestas a los usuarios finales y análisis de datos. Nosotros vimos que en la captura de los requerimientos, en la licitación, nosotros también nos nutrimos de lo que son los documentos legales y regulatorios. La respuesta correcta es la primera. Los requisitos de privacidad generalmente se obtienen mayormente de estos tipos de documentos, de estándar de la Ley de Protección de Datos Personales, la 25326, de todas las normativas, eh, del análisis de estas regulaciones, de estos, de estos contextos. Si nosotros no tuviéramos tal vez una ley, todavía los datos personales de las personas y los datos personales de los ciudadanos argentinos estarían siendo públicos y, y podría seguir habiendo gente que lucra con estos datos sensibles.
Entonces, los requisitos de privacidad se obtienen mayormente de estos documentos, no de los procesos de negocio ni las encuestas de los usuarios finales. Generalmente los usuarios finales desconocen mucho de lo que es estos requisitos de seguridad y privacidad. Los análisis de datos podría ser, pero nosotros para analizar los datos también necesitamos saber la criticidad, la importancia de la información. Tenemos que tener alguna manera de poder clasificar estos datos, que esa clasificación la da sobre todo los documentos legales y regulatorios. Después, en la pregunta 5, que dice indique verdadero o falso, dice la minoría de los proyectos de software son completados y son operacionales con con tiempos y presupuestos mayores a lo estimado y o con menor características, funcionalidad de los especificados inicialmente. Este- esta, esta frase es falsa porque nosotros también, esto viene del Chaos Report que estuvimos analizando. Dice, la mayoría de los proyectos de software son completados y son operacionales, no la minoría. Y son completados y son operacionales, pero con tiempos y presupuestos a veces mayores a los estimados y con menor cantidad de características eh, y funciones de las especificadas inicialmente. Entonces, esta es falso y lo tienen de ahí. Después, en la sexta dice, el analista debe tener presente que en las entrevistas con el cliente usuario, las probabilidades de asunción falsa, malentendido, simplemente fallo en la comunicación son bajas. Esto también, esta frase es falsa. Nosotros vimos que tenemos siempre, que al hablar con un lenguaje natural, tenemos también, eh, y también el tener puntos de vista diferentes, nosotros tener un punto de vista más técnico y el usuario, el cliente, tener un punto de vista más sobre el dominio. Esto genera que lo que nosotros obtengamos de las entrevistas muchas veces tiene que pasar por una validación. Es por eso que nosotros después de la entrevista generamos documentos, especificamos todo el conocimiento que hemos obtenido de las entrevistas en forma de requerimientos y le damos a los usuarios para que nos validen y dejen por escrito esa validación. Entonces, ahí el analista debe tener presente que en la entrevista hay hay probabilidad de asunciones falsas, hay malentendido, hay fallos en la comunicación y son muy altos por esto, por tener puntos de vista diferentes y conocer también diferentes perspectivas de los sistemas, ellos el dominio, nosotros lo tenemos. Por eso utilizamos validaciones de entrevista, otras técnicas, no solamente entrevistas abiertas, sino también pedimos documentación, pedimos observación. Si las probabilidades de fallos de comunicación fueran muy altas, eh, fueran muy bajas en realidad, nosotros con las entrevistas ya podríamos tener un sistema funcionando, pero no es válido. Después, ¿en qué parte de la ARS se debe relacionar el futuro sistema? Es decir, si el producto de software es totalmente independiente de otros productos o si el sistema interactúa con otros sistemas. Esto, bueno, es sacado textual de la ARS y pertenece a la C, a la perspectiva del sistema. No pertenece a los requisitos futuros, ni a las suposiciones de independencia, ni las restricciones, sino que en la perspectiva del sistema que muchos de ustedes en su trabajo han presentado los casos de uso o han presentado casos de uso internos que se relacionan tal vez con agentes externos y también han presentado diagramas de bloque en los cuales el sistema se encontraba limitado en un cuadrado y hacían como conexiones por afuera, o sea, hacían las dependencias, cómo interactúa el sistema con otros a través de flechas que se encontraban fuera del cuadrado de los límites del sistema. La respuesta es perspectivas del sistema. Eh, Esta fue también la más contestada. Algunos pusieron suposiciones y dependencias eh, y muy poquitos pusieron requisitos futuros. Restricciones no era, casi nadie puso restricciones, así que está bien. Después, en la pregunta 8, que dice, un diccionario de datos es un estilo para definir requisitos de datos,
los que especifican en qué forma deben realizar su función el sistema. Esto comienza bien la primera parte y después la segunda parte es incorrecta. Los que especifican en qué forma debe realizar sus funciones el sistema. No se dice en qué forma debe realizar sus funciones el sistema, esos son requisitos de calidad. La afirmación es incorrecta, los requisitos de negocio son los que especifican en qué forma el sistema debe realizar sus funciones, esto es negativo, son son las restricciones, son los requisitos de calidad, lo que dicen de qué forma. La B tampoco, la B sí es correcta, que es la afirmación es incorrecta. Los requisitos de datos indican qué datos deben ingresar o salir del sistema y qué datos deben ser almacenados por él. Lo que nosotros obtenemos del requisito del diccionario de datos, que es una forma de definir los requisitos de datos, nosotros podemos poner directamente, que varios también lo pusieron en su trabajo, hicieron en la parte de diccionario de datos, en la parte de requisitos de datos, pusieron que se realizara la alta, baja y modificación de las entidades que se encuentran en el diccionario de datos. Y ahí, si yo no tengo el diccionario de datos, no tengo la información de los requisitos de datos. Sí es una manera, y sí lo hemos visto, y está en la teoría de que el diccionario de datos es un estilo para definir los requisitos de datos. Y nos especifica esta información, qué datos ingresa, qué datos salen y qué datos deben ser almacenados en el sistema. Después dice, la afirmación incorrecta, el diccionario de datos es un requisito para definir requisitos no funcionales. Eso es falso. Y la afirmación incorrecta, el diccionario de datos no es un estilo para definir requisitos de datos, sino que es un artefacto para explicar los modelos de datos. Eh, También el diccionario de datos se lo puede utilizar como un artefacto para explicar modelos de datos, pero sí es una forma de especificar requisitos de datos. La mayoría que se confundió con la D. No vieron, no consideraban, no se acordaban de que hemos tratado los diccionarios de datos como un anexo, como un, una adición para definir los requisitos de datos. Después, en la parte esta en la 9, que dice el texto siguiente se extrajo de una RS, dice el sistema deberá presentar un único formulario de alta de socio que un usuario promedio podría llenarlo en 5 minutos. Dice, el fragmento se tomó de la siguiente RS y dice requisito funcional, requisito de rendimiento, requisito de usabilidad y requisito de portabilidad. En este caso, como decimos que un usuario promedio podría llenarlo en 5 minutos, estamos hablando de un requisito de usabilidad, de qué tan amigable y qué tanto aprendizaje necesita un usuario para poder llenar un formulario. La mayoría que se confundió con un requisito de rendimiento. Rendimiento habla sobre todo el nivel de procesamiento, la velocidad del sistema, em, si va a haber procesamiento simultáneo, en paralelo. Acá estamos hablando de cómo reacciona un usuario promedio ante el sistema. Muchos han pasado por alto esto, lo del el requerimiento de seguridad. Eh, fue Bueno, en cuanto al requisito de seguridad, lo que ustedes tenían que poner es directamente que el usuario se tenía que loguear, que tenía que tener tal vez una contraseña, llenar un captcha. A eso se refería el requerimiento de seguridad. Poner algún artilugio para llenar este formulario o para validar que el usuario. Entonces podían ir por el formulario. El CAPTCHA también es un requerimiento de seguridad. Con el CAPTCHA lo que se logra es limitar que bots, que varios, varios malware que andan rodando por el sistema puedan hacer una denegación de servicio generando varios formularios al mismo tiempo. Entonces, como todavía la parte esta eh, de entender los caracteres o entender
de manera automática los paisajes y la fotografía es algo que no se realiza, que todavía los bots, estos tipos de programas no lo pueden realizar de forma automática y fiable. Es más, si se pasa un determinado tiempo con el catch-up, te pide que volvés a generar uno. Es que estos sistemas se ven como bloqueados de presentar, por ejemplo, 100.000 formularios al mismo tiempo. Entonces, es una técnica de seguridad, podrían haber utilizado cualquiera. La mayoría no contestó este punto. Traté bueno, de tomar, sobre todo, puntuar de más valor la justificación en lo que hayan contestado correctamente la selección. Después dice el punto número 10, dice el sistema deberá registrar todas las acciones de usuario y prever funciones remotas de diagnóstico para identificar causas de error. A esto no se refiere a un requisito de seguridad ni a un requisito de fiabilidad. Varios han puesto como un requisito de fiabilidad y tampoco es un requisito de disponibilidad, es un requisito de mantenimiento y las personas que han leído el material lo pueden haber visto está textualmente dentro del material como un requisito de mantenimiento. Proveer funciones remotas de diagnóstico para identificar errores se refiere a un requisito de mantenimiento eh, correctivo. Nosotros necesitamos conocer a través de funciones remotas cuáles son los errores más comunes que tiene el sistema y a partir del mantenimiento las vamos a corregir. Esa es, digamos, la correcta. No sé si hay alguna duda. Todos deberían haber visto su nota y todos disponen de su examen. Y ahora disponen de las preguntas correctas. Este, las primeras preguntas también corresponden, si ustedes la buscan, corresponden también a los que rinden algún examen de certificación de ingeniería de requerimiento. Son las que van siempre. Cuando ustedes certifican ya sea algún título, no sé, Project Manager, analista funcional, Scrum Master y demás, le va a aparecer preguntas de este estilo. ¿Cuál es el mayor beneficio? La razón más común. Y son como más estándares estas preguntas en las cuales siempre se, se eliminan dos que no tienen mucho que ver y después siempre hay duda siempre hay una que es más correcta que otra. Entonces ustedes tenían que ir por la más correcta. Bien. No sé si quedó alguna duda con respecto al examen. Todos han recibido sus notas. Bueno, las personas que son 8 las personas que van a recuperar el viernes. Las personas que están aprobadas, bueno, ya con la nota del trabajo práctico y la nota de los seguimientos que se hizo, em, ya podrían cumplir la condición de la promoción. Hoy voy a recibir el feedback que ustedes tengan sobre los trabajos de sus compañeros y posiblemente si hay algo para corregir se los voy a estar informando hasta el miércoles en cuanto al trabajo. La idea es que todos terminen la materia con el trabajo corregido para el caso de si hay alguna persona que tiene que ir a rendir el final, pueda defender el trabajo práctico. En el final, muchos también me preguntan cómo es el final. Em, el final, lo que se hace es, se defiende el trabajo final integrador y también se hacen algunas preguntas con respecto a la teoría o cómo hicieron. Tratamos de integrar preguntas del trabajo con la teoría. Entonces, por ejemplo, ¿qué métodos de deducción utilizaron? ¿Con cuáles tipos de usuario han aplicado qué método? ¿Cuál les resultó más beneficioso? ¿Por qué? Lo que se trata de hacer es que se defiendan y también bueno, que sepan lo que escribieron, cuáles fueron las fundamentaciones. Em, por ejemplo, si les digo cuál es el ciclo de vida que ustedes utilizarían para desarrollar ese software,
dependiendo del contexto, ustedes sepan plantearle y decir, bueno, como este software va a ser un software que va a integrar mucho, se pensó en una línea base de tantas funcionalidades, pero a futuro se va a seguir generando funcionalidades y se va a seguir realizando cambios, entonces pensamos que el mejor ciclo de vida es, no sé, por ejemplo, prototipado, Scrum, ágiles, cualquier tipo de ágiles, entonces, bueno, es fundamental es conocer su trabajo, defenderlo y también conocer el material y poder fundamentarlo con propiedad, con lenguaje técnico, con seguridad. Y así es el examen. El examen por lo general es oral eh, y se hacen estos tipos de preguntas. Bien. Si no hay ninguna duda, los dejo entonces trabajar en el análisis de los trabajos prácticos que les he publicado en el Slack. Cualquier consulta que tienen, me avisan. Si quieren, pongan ahora en la asistencia, así queda registrada la asistencia de la clase de hoy. Mm, ahí está. Perfecto. Bueno, sigo a disposición por cualquier cosa que necesiten. Me escriben al Slack o bien me mandan un Profe, mail. Sí, dígame. una consulta. ¿La nota del parcial se promedia con el TFI o cómo sería? Lo que yo tengo son 3 notas. Si ustedes están aprobados, ustedes tienen que tener aprobado todo. Y Sí. lo que se va a hacer es como un promedio. Si ustedes, por ejemplo, tienen un 6 y tienen no sé, un 8 en su trabajo, ustedes tendrían, digamos, y además tienen, no sé, un 9 en las actividades, en lo que fue las presentaciones, la participación, participación en clase, participación en Slack y todo lo demás, ahí podrían tener su 7. ¿Y la nota esa la estaría publicando antes del viernes? No, una vez que corrija todo, ahí les voy a pasar la nota. O sea, los que sacamos 6 no tendríamos necesidad de recuperar por un 7 o no, de No, la no duda. tienen necesidad de recuperar. A ver, ¿ves, profe? Sí. Ya están aprobados. Además, las personas, sí, o sea, yo les voy a considerar el último examen aprobado. Si o sea, si llegan a recuperar y se sacan un 4, les queda el 4. Bien, perfecto. Sí. Bien. ¿Hay alguno que tiene un 6 y quiera recuperar? Piensa que su trabajo no da para buena nota. Igual recuerden, chicos, que también está la nota de concepto, ¿no? Cómo han venido trabajando, cómo la participación en clase. Hay como, hay un grupo importante, digamos, que son como los destacados, que siempre son los que hablan en todas las clases. No bueno, obviamente los líderes son como que siempre han presentado y cuando hubo que presentar alguna idea o hubo que hacer alguna defensa o demás de lo que se trabajó, siempre estuvieron las mismas personas que hablaron, que eso, para que, o sea, todo el seguimiento, eso es lo que se llama evaluación continua, que se le da como un seguimiento a los alumnos. Es más difícil hacerlo por Zoom, pero sí hubo personas que se preocuparon por las materias, hicieron consultas o presentaron los trabajos. Bien. Bueno, si no hay ninguna otra duda, a las personas que rinden el viernes ya les voy a poner bien la hora. Creo que ya les había dicho, no recuerdo, pero ya les voy a informar bien la hora para que
para que no lleguen tarde y tengan problemas con su trabajo. Bien, eso es todo. Bueno, entonces nos estamos viendo. Un abrazo grande y cualquier consulta, cualquier duda que tienen, me escriben, ¿sí? Gracias, profe. Bien, profe, Bien, muchas profe. gracias. 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 Sí. ¿El día viernes tenemos clase o no? No, tendrían directamente la recuperación los compañeros. Ah, perfecto. Muchas gracias, profe. Yo los despedí, pero tienen que seguir haciendo, tienen que hacer el trabajo de hoy. Sí, 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 completar la para que no. grilla. Ah, La bien. grilla. Sí, los veo muy, muy desconectados. Yo sigo acá por cualquier cosa que necesiten. Perfecto. Bueno, ¿Hasta qué hora se lo presenta, profe? traten de presentarlo hasta las 6:30, que es el horario, ¿no? Perfecto. Bueno, gracias. Bueno.